Queridos amigos, venidos en buen hora. Qué alegría estar aquí como cada semana, encontrándonos todos en juntos aquí en nuestros encuentros de Alhad. Como cada semana, vos voy a saludar a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo. Algunos a la mañana matrana, otros como vosotros de midi y otros a la noche tarde, no tan tarde, a la hora antes de la cena. A todos aquí en juntos como una hermosa y querida comunidad. Como cada semana voy a partillar mi ecrán con vosotros para contaros que estamos hoy en el en el programa 187, en el torno número 16. Ya sabéis, en este mes de agosto cumplimos el 9, unas semanas atrás, 4 años de encuentros cada semana. Si quieres mirar todos los programas que tenemos en nuestro canal de youtube.com/Sefarad, solo debes entrar a él. Y también puedes hacer aquí me place, me gusta, like, porque esto nos ayuda a adelantar mucho toda nuestra cultura y toda la difusión que le damos a ella. Si nos quieres dar una ayuda o una colaboración en contante, podés hacerlo entrando en sfarad.com/encontros y toparás la manera de hacernos llegar nuestro dono. Y tengo de agradecer muy mucho a los que cada semana o cada mes nos dan su ayuda o su colaboración para costear los encuentros de Ajal, que no es que tengan tantos gastos, ama algunos tienen y hay que pagarlos. Y esto regraciamos de todo corazón que confíes en nosotros y en nuestro programa. Hoy vamos a tener un encuentro por la parte de la revista Aquí Yerushalayim con nuestro Balabay Aldo Sevi. Vamos a hablar sobre es nuestro tono de levantar la bandera del ladino. Vamos a dar la bienvenida en bonora al querido Aldo. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿cómo estás vosotros? Ya Eh, supimos que ahí tuviste hoy día un poco de sí, merecimiento. hoy vino uno de los días que estábamos esperando, ¿no? Para nosotros, a lo manco en el centro de Israel pasó sin incidentes, al norte hay una guerra fuerte, sí. Oh, bueno, esperamos esto se va a calmar de todo corazón. Queremos que venga presto, presto la paz. Vamos al sujeto del día de hoy, que tenemos una convidada para presentar a todos. Sí, es mi placer de presentarvos, de tener aquí como Musafira a Berta Barguil Saragosi, que es nacida de Estambul y hablante del español nuestro, del españolico nuestro, hablante nativa, que laboró en Col Israel como meldadera de los Jaberes en judeo español, y hizo unas cuantas traducciones para aquí Jerusalén, para los primeros números que quitimos, y parece de artículos muy interesantes. Y si quieres meldar estos artículos y otros artículos, puedes topar aquí Jerusalén en el internet. Y ahora vinimos de imprimir unos cuantos números más, 6 números más que puedes ver aquí.
Qué salieron de hermoso, porque motor. ahora podemos meldar en papel también. A muchos nos Sí, place sí. meldar en papel, No, no solamente a la internet. no hay como tener un libro en papel, sí. Entre las manos, la color de las letras, de la tinta, esto es maravilla. Si moras en Israel, puedes mercarlos en el centro Recanati, en Petah Tikva. Malorosamente, los precios de la posta son escandalosos. Y si sos rico, si sos ricos, estoy pronto de mandarlos por la posta, costa mucho, mucho. La posta costa mucho más que el precio que queremos por los libricos, que es solamente el precio de imprimir. Es Claro. subsidiado por la autoridad del Ladino y por el centro Recanati en Petah Tikva. Y ahora Bueno, pasé, si no queremos, aquí también están muy altos los costes, más el coste que el libro, el coste de la posta. Entonces podemos mercar un billete e ir a visitarte y sí, mercar los libricos. sí, y si tenés parientes que mora en Israel o que visita Israel, puedes encomendar. Bueno, eh, ya vamos a ver un modo de hacer esto más sí, colay. Vamos a pensar un poquitico para que todos puedan tener su librico, su revista de aquí Jerusalén, que es tan sabrosa cada vez que sale, que es un placer de verdad. Bueno, vamos a recibir, pobre nuestra querida Berta está aquí sí. esperando, mirando cómo estamos Ma hablando. Berta también dice, hemos hizo traducciones para Jerusalén Con y mucho placer. todo está atado, Ancina. Como vos dije, Berta nació en Estambul y Berta, contamos un poco sobre tu familia, sobre tu chiquez en Estambul y sobre eh, cómo te empezaste la lengua, nuestro español. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de conocervos. Ya vos conocía, pero no como ahora que estamos uno enfrente del otro. Y me gusta eh, oír, escuchar esta lengua también en el programa de Encuentros de Al-Had y en la radio Can, día de viernes, Radio Reca, Calladino, Calladino, Can Ladino y Can Tarbut, Can Tarbut. Canterbot. Eh, Vos contaré, yo nací en Estambul eh, y llegué a Israel a los 16 años que tenía. Esta foto que ves es un ponte en Estambul que pasa del Bósforo. Donde estamos viendo enfrente es donde morábamos nosotros, en la región de Gálata. Muchos judíos moraron allá. Y donde está aquí más cerca era Eminönü. Mi padre, que está en Gan Eden, él se veía de mañana, madrugada, se fue a su laboro, pasaba de este ponte de un lugar al otro, como decir, de la Europa a la Asiata, Ancina, pasaba a ir y tornar, que cuando pensaba es que era en una ciudad, este modo eh, de trajet, de ir de un lugar al otro. Esta casa que ves era la casa muestra. Aquí se está renovada. Aquel tiempo era un poco más vieja.
morábamos en el segundo etaje, era muy, muy cerca de la Kula. Aquí estamos viendo la Kula, Gálata de la Kula. Es fraguada en los años de 1560, me parece, el sultán Murat el segundo. Ancina me acuerdo yo, no sé si es justo, Ancina me acuerdo yo. La chica, Originalmente fue fraguada, la Kula fue fraguada por los genoveses sí, eh, antes que los turcos tomaron Estambul. Más mucho, más, es más vieja, es originalmente del siglo XIII, ma puede ser este sultán la fraguó de nuevo o le dio, a renovarla, sí, esta vista que tiene ahora, sí. sí. La verdad, en este centro, todos, casi 90% eran judíos que hablaban el ladino en las calles cuando era yo chica, ¿sí? Y os quiero contar un poco de este centro. Lo que me acuerdo de la chiquez era que en las calles vendían los judíos Museo Nisim, Museo Moshon, vendían pescados, vendían verdura, zarzabat, y había bacares judíos, habían casapes que vendían la carne kasher, y mi madre del balcón abajo echaba el cestico con la cuedra y Ariento le escribía un papelito, allá escrito lo que tiene menester y le metía la moneda a Ariento. Y me acuerdo, llamaba Nisimiko, Moshiko y también el Baca lo llamaba Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, así la empleaba. Y también me acuerdo cuando era chica y hacía nieve, 3 meses de nieve, esta calella entera era blanca de nieve y echaban a las calles un poco de charbón, quemur, preto, para que puedan pasar los automóviles y con los fierros encima para que no se resbalen. Me fui a la escuela, para bajar a la escuela, el yokush que yo decía, para bajar más abajo, mis amigas, mis amigos metían en bajo una cierta cosa, se sentaban arriba y hay de hasta abajo, así nos fuíamos. Y me placía y me gustaba cuando pasaba a vender invierno y muy helado, pasaba gente que vendían sahlep, sahlep, vamos a mercar y a beber ancina caliente, caliente. Y teníamos el cal en esta canella, era el cal Neve Shalom. Podemos ver la foto. Y sí, este cal es Neve Shalom. La entrada era de aquí, cuando afectó 2 casos que bombardearon allá, más se hizo la entrada por detrás, donde era un tiempo la escuela judía, más no hay escuela judía. Por detrás están entrando la gente que quieren hacer las bendiciones, las oraciones, no por aquí. Por aquí siempre está cerrado ahora. Y de aquí me acuerdo que en cada día de Shabbat yo me fui al Cal porque mi nona tenía su silla allá. Se sentaba en el número 14, me acuerdo. Me fui ante ella. Ella se alegraba si venía yo. Me sentaba al lado de ella. Ella metía la mano en la aldiquera y me quitaba de ahí unos bombones que me gusta estar allá. Yo ya me empecé como meldar el hebreo y cómo hacer las oraciones.
porque al lado de este cal, a la sierra de lo que estamos viendo, había un cal que se llamaba Mahazikei Torah. Este cal era por los jóvenes hasta 12, 13, 14, 15 años, y chicas y chicos nos fuimos allá para empezar, como decir, las oraciones. Tenía los libros, de una parte estaba escrito en hebreo y al lado estaba escrito en ladino, con letras de ladino. Y así nos empezamos a bendicear, a decir Shema Israel, todas las bendiciones, así nos empezamos. Te diré la verdad, no entendía nada. Yo no entendía los verbos que quería decir cada cosa. Nos empezamos así a decir de la cabeza. Ama cuando vine aquí a Israel, que ya era grande y me empecé la lengua, entendí lo que estoy diciendo y muchos hierros tenía, los endereché. Esto era. Y una cosa muy, muy hermosa que me acuerdo era el mue de Simchat Torah. Me acuerdo, este mue, todas las jóvenes entramos al cal y todo lo que empezamos a cantar, cantimos, en saliendo el rabino que se llamaba Nisim Behar, que está en Gan Eden, y Machorro, que tenía una muy buena voz, que cantaba los muchas canticas de Mued. Estuvieron en la puerta, de las dos partes de la puerta, vestidos blancos con chapeo, no como chapeo de rabino, de satén hermoso, y nos daba la mano y nosotros debíamos de besar la mano. Él metía la mano a la cabeza y para decir las bendiciones de la ley. Y cuando saliendo nos dio en la mano un fener es en turco, que adentro tenía la candela encendida. Salimos cada uno con esa candela afuera, ya era de noche, y esta calella entera estaba alusado con luz de las candelas de las criaturas cantando. Pensad, ahora podemos hacer ese modo de cosa, no, no podemos. Aquel tiempo en las ventanas nos estaban mirando cómo estamos cantando en hebreo, decíamos, y en ladino también decíamos con este fener, mi pie, serán bendichos todos Israel, de boca del Dios, de boca del Dios. Me acuerdo de eso, era muy chica. Era hermoso tiempo, muy hermoso. Continuaremos a ver las fotos. Ahora estamos viendo la última clase de la escuela judía elemental, de la primera escuela, que 5 años estudiamos. Allá empezábamos a estudiar de 7 años. Aquí es en Israel de 6 años, allá empezábamos de 7 años, 5 años estudiamos. Además, los estudios eran de las 8 de la mañana hasta las 4 después de mediodía. En cada día estudiamos. Esa escuela era judía. Sabes que aquí hay unos cuantos elevos turcanos, musulmanos, que las parientes, las familias, le gustaban la cultura que dábamos nosotros los judíos a nuestras criaturas. Diremos aquí la línea de Alcavo, la última línea de Alcavo, casi todos son turcos. Y las 3 líneas judías. En medio estamos viendo la
directriza de la parte que está en la derecha. En la derecha era la directriza judía que se llamaba Madame Jodara. En medio teníamos nuestro maestro que nos empezaba aritmética, ese tipo de cosas, y se llamaba Erdogan Bey, era musulmano. Y a la sierra había la mudura, la segunda directriza, que era turca. Todos, cuando escapimos de esta escuela, casi todas nos fuimos a la escuela secundaria, que era Saint-Benoît. Tenemos otro un poco la foto de Saint-Benoît. Esta escuela era escuela francesa. Todos los maestros o las maestras las maestras eran nurse. ¿Okay? Sures. De sir, sí, de Sir. sir. Aquí no están en la foto. También la directriz y las maestras todas eran sir. Aquí estamos viendo en medio un maestro que llegó de la Francia, se llamaba Claude, y él nos empezó matemática. Ama todos son elevas, porque para los elevos lo entraron en otra parte de la escuela que no tiene daría ver con esta parte. Aquí estudiamos hasta que escapé. Escapé yo 5 años aquí. 5 años escapé. Cuando ya tenía 16 años, mi padre me mandó solamente aquí a Israel. En esta posición yo debía de tener una decisión porque yo quise continuar Saint-Benoît y irme a Sorbonne, la Universidad Sorbonne, porque era una eleva muy buena porque me gustaba la lengua, me gustaba la disciplina. Ellos tenían, estas sures, no sabían ni gritar, no sabían ni hablar alto, pero tenían una disciplina que no puedes no hacer. Era disciplina y lección para la vida entera. Yo quería lo mismo de aquel tiempo. También que vine aquí y vi de otro modo de disciplina que no había, otro modo de educación. Tenía de pasar un shock. Ama ainda este carácter de ser muy con disciplina, con hacer lo que debe se hacer. Ancina quería lo mismo. Y mi padre pagó mucha plata para estudiar este modo de escuela. Y también pensar que los libros vinieron de Francia y mi padre debía de ir a la aduana, pagar para bodega para traerme los libros para estudiar. Ama, yo me acuerdo solo cosas buenas de aquí. Ok, ahora pasaremos a la foto que viene. Aquí estamos viendo mi familia en Estambul cuando los 3 meses de nieve, aquel tiempo había 3 meses de nieve. Esta foto estamos viendo mi padre, mi madre, mi hermanico chico y yo. Estuvimos en Bursa, y Bursa es otra ciudad más chica, más muy cerca de Estambul. Para ir allá, cabe tomar la barca y después del vapor, cabe tomar teleférico para subir arriba. Se llama este lugar Uluda. En cada invierno nos fuíamos allá y teníamos 2 semanas
de congé, no teníamos estudios porque era muy frío aquel tiempo. Nos fuimos allá y había, me acuerdo, aguas que salen de la tierra afuera, aguas friendo. Así nos fuimos al hammam turco. Ok, ahora pasamos otra foto. Aquí es en verano, pasamos en verano. A la sierra estoy yo con mi marido, nos estamos yendo a la mar con los, ¿cómo se dice? Nicos, ¿Otra una vez? con los asnos. Asnos, me olvidé la palabra, ¿viste? Asnicos. Yo con mi hermanito nos fuimos a la playa con estos asnicos. Mi padre y mi madre venían después con el paitón. Paitón es Es importante de decir que en esta isla es defendido de de pasar con entrar automóvil. automóvil y cualquier vehículo mecanizado. Ahora, hoy en día, eh, eh, se van con automóviles eléctricos, mas al Sí, tiempo era solo carrozas que se llaman Python o Phaeton, carrozas chicas, de un caballo, me parece, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, o asnos, sí. sí, o Ma a no pie. tanto tiempo, Aldo, no tanto tiempo. No, Hace no pocos tanto años tiempo. hay eléctrico, Sí, hay sí, estos automóviles eléctricos. Hace poco tiempo y era muy sí, hermoso cuando estaban caminando los paitones en todas partes, ama un poco goliente. sí. Yo estuve en esta isla atrás 2 años. Tengo ainda a mi amiga que estudió conmigo estas escuelas que estudié yo. Ellos quedaron allá en Estambul y de ainda vienen a esta isla que se llama Büyükada. Me fui a verla, estuve allá 2 días. Y, lo que dijo ahora Aldo es justo este modo de automóviles chicos que no quitan el mazote, el benzín, para Sí, no, automóviles chicos es de electric, eléctrico, es sí, para que el aire quede bueno, no enmolezar. Pero hay muchos que vinieron de la Siria, están morando allá. Atrás 1 año, 2 años, encina. no, Enteramente se desde la trocó. guerra, sí, Sí, desde la, la vis- guerra, la vista de este lugar se trocó enteramente. No es lo que había allá aquel tiempo. Eh, Cuando paseo con el Python que vos dije atrás, no ahora, atrás 2 años, de más antes, eh, el que lo hace conducir el Python, diremos el el hombre Arabají, Arabají que lo sí, llamábamos, me dijo, del día que los judíos dejaron esta isla y se fueron, ya sabe que se fueron a la Israel, que más no vinieron. De aquel día, de aquel año, esta isla se trocó enteramente. Todo lo que tenía olores de floras, de plantas, se trocó enteramente. No es lo mismo. No está mirado como aquel tiempo. Eh, el Dios. Ahora, en esta foto que está al lado, topé esta foto vieja porque eh, me parece solo esta foto puede mostrar cuando nos fuimos a la mar. Esta no es la misma isla, ya hay 4 islas. La Büyükada es la más grande. Una antes es esta que está en la playa, se llama Heybeliada. Heybeliada, aquí estoy yo con mi madre
mi hermanico y mis primos. Para mostrar las vidas que teníamos allá. En cada día estábamos en la mar, en cada día en la mar, así 3, 4 meses, hasta que se venían los meses de Tishrei y nos tornábamos a Estambul. Empezaban las escuelas. Esta foto es el llamemos debarcader, el debarcader, ande arriba el vapor de Estambul aquí y de aquí atrás a Estambul. Había muchos restaurantes y cafés. Aquí está mi madre, mi padre, yo con mi hermanico y a la izquierda son mis tantis. Para mostrar que les gustaban en cada de mañana desayunar aquí, desayunar. O las tardes vestir hermosa, fostanes hermosos de moda, de aquel tiempo, y salir a caminar. Las tardes nos fuimos a ver un film en un cinema abierto, sin techo, en verano, como una huerta, y veíamos allá filmes. Os quise contar también que mi madre le gustaba mercar ropas cuando venía el tiempo de primavera. Ya fuimos juntos a mercar las ropas para hacernos vestidos de verano, fostanes, tenía una cosendera, la cosendera tenía una cosendera, venían las dos para cortar ropas y hacernos fostanes que fui la moda. Y yo tenía a mis amigas, en cada tarde, en cada día, en cada tarde, trocábamos de vestir una vez esto, una vez aquello, nos gustaba mucho. Ok, veremos más. Esta escuela se llama Ulus, mas no quiero otras escuelas judías. En esta escuela que se topa en Ulus, y la escuela se llamaba Ulus, es en Estambul, es del GAN, ¿cómo se dice GAN? Para 3, 4 años. Mestra. ¿Cómo? La palabra tradicional es mestra. Mestra, tienes razón. Ahora me acordé. La mestra, sí, la es mestra. de huerta de criaturas, si quieres, jardín Sí. de criaturas, ma mi tanti me dijo que se llama mestra, en Sí, nuestra sí, es verdad, lengua me es acuerdo. mestra. Ir a Sí. la maestra, llévalo a la maestra, sí. De 4 o 5 años tomaban y de 6 años ya empezaron la primera escuela hasta 18 años en esta escuela, muy hermosa escuela. Estás viendo aquí, hay tabló de donaciones, Bauschler, los nombres que de Rafael, no sé, Alberto, donaciones para detener en esta escuela. Yo me fui allá, aquel tiempo el director se llamaba Robert, Monsieur Robert. Él quiso saber si yo puedo venir para 3 años allí para empezar el hebreo. Ya podía venir para 1 año que estuve en congé de mi laboro. Yo laboré aquí en Israel en el Ministerio de Educación. Empecé como maestra de criaturas porque estudié el estudio déficit, ¿cómo se dice? Special Education, educación especial para las criaturas que tienen dificultades de empezar a leer, a escribir. Así empecé mi trabajo, mi hecho, y muchos años. Aquí en Israel, después de 6 años de laboro,
podemos salir al un año de tomar sin laboro, ama debemos de estudiar algo. Año unos cuantos- sabático se llama. Sí, yo ya estuve, puede ser 10 años laboré y quise tomar este año de congé. Robert, el director, me dijo, no, un año no nos basta. Cada que vengas para 3 años, y no pude venir para 3 años. Ama, me traje una foto que me quede un souvenir de ahí. Lo que yo sé que es malorosamente en esta escuela no quieren empezar nuestra lengua, el judeo español, a las criaturas judías, quieren empezar el hebreo y muchas lenguas ajenas como el inglés, francés, judeo español no quieren empezar a las criaturas. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere La escuela la judía de escuela? Humboldt, sí. Y esto es, eh, no es nuestro sujeto ahora. Tienes Continúa, razón, sí. ama. Si dimos un poco el valor de esa lengua, pueden entender que no es solo lengua, es herencia judía. Otra vez hablamos de esto. Ahora lo que estás viendo aquí es por detrás de una foto de mi padre cuando era chico con su hermanica. Escribía en aquel tiempo en letras de solitreo. Os diré, el año me parece 35, 1935 hasta 40, Ancina. Una amiga mía que se llama Esther me lo tradujo, no tradujo, me lo hizo, Transliteración. sí, lo que está escrito aquí. Y Esther está aquí, si quiere lo puede decir ella, Esther. ¿Puedes decir lo que escribiste, lo que traduciste? ¿Puedes, Esther, no estás sintiendo? Ok. Lo que está escrito es, ¿Cuál Esther? Porque tenemos de dar la voz para que pueda hablar. No puede quitar sola. aquí estás viendo otra Esther. ¿Cuántas Esteres aquí? Esther, espera, veré. Estoy mirando. Puede ser, Neeman, puede Esther Neeman. escribirlo en el mensaje y nosotros. Esther Neeman está aquí, ella puede decir. Yo no quiero a su lugar hablar. Esther Neeman. Darle que hable. Ya tiene que sacar el mute. ¿Quién lo va a sacar? Ella puede ahora. Ok. Yo me acuerdo lo que me escribió, me dijo, querido tío y querida tía Toledano, vos estoy mandando la foto de los hijos de Vivinuta, que es Mair y Suzanne Zaragoza. Esto es. Ahora veremos quién son Meir y Suzanne Zaragoza. Está por detrás. Esta foto de la sierra, lo que estamos mirando. Este es Meir Zaragoza, mi padre, y la hermana suya que es Suzanne Zaragoza. Y cuando eran chicos, ellos eran 5 hermanas, 4 hermanas y un hermano. Ellos eran los más chicos, mi padre y su hermanica. Metí esta foto porque vi de por detrás que está escrito en soletreo. Era de los años, como dije yo, 1935, Ancina. Y a la derecha aquí, estás viendo a mi padre abajo cuando tenía, me parece, 18 años. Lo llevaron
soldado lo mandaron a Sivas. Sivas, si puedes ver en la mapa de Turquía, es oriente de Anatolia. Oriente de Anatolia, un poco al norte, no cerca de la mar, más oriente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este lugar era muy frío aquel tiempo, solo nieve y montañas, montañas y nieve. Allá lo mandaron a él. Y arriba está también en medio, aquí arriba está en medio, y sus amigos soldados de aquel tiempo. Aquí ya era 45 cuando ya se escapó la guerra segunda mundial, aquel tiempo. Y vos quería contar lo que mi padre me contó. Los judíos, soldados, tenían otro modo de vestido. Como lo vemos aquí, este vestido era color marrón y de lana, rodro de lana. ¿Para cuál le hicieron este modo de vestido a todos los judíos? Para poder conocer quién es el judío y quién es el turco, el soldado turco. El soldado turco tenía el vestido bleu foncé, bleu foncé, y los judíos no tomaban el arma. Arma no dieron a los judíos, solo a los turcos. Pero mi padre se fue, guerreó 3 años. Y su padre, que era mi nono, Sabetay Zaragozi, él guerreó en la Primera Guerra Mundial en Çanakkale. Y cuando entraron los ingleses, bombardearon por arriba, mi nono estuvo en el hospital, quedó con manos remplando. Él no contaba mucho, solo eso sabía yo. Continuaremos. ¿Otro un poco? Sí. Esto es aquí en Israel. 16 años yo era muy sionista. En el CAL de Mazajetikea Torah, todos nos hablaban de que es mitzvah grande de venir a Israel, a la tierra de Israel, venir a Jerusalén, a la tierra de Jerusalén. Yo lo tenía esto en corazón. Mi padre me mandó. Aquí estamos viendo donde estudié yo. Era un casal que se llamaba Kfar Hanoar Nitzanim. Kfar Hanoar Nitzanim. Tenía 16 años cuando vine aquí. Además, que lo sepas, todos ya sabían muy bien el hebreo, meldar y escribir. Yo no sabía nada. Ya os conté que lo que empecé era sin entender las explicaciones. Era muy difícil este año, el primer año para mí, porque no había una clase para los emigrantes. Yo era única que llegué este año aquí. Todos ya estuvieron aquí 3, 4, 5 años. Lo que me ayudó mucho era que en mi camareta tenía una amiga que hablaba el francés y la segunda amiga hablaba el español. Así yo hablé con ella en ladino y me dirigí muy hermoso. Y con la segunda abrí el francés. Ama cuando abrí los libros que está todo escrito en hebreo, les pregunté si pueden ayudarme a trasladar. Todo lo que me trasladaron, los escribí entre las líneas del hebreo. Así yo me empecé de mí para mí la lengua. Ok. Bueno que hay amigas y amigos buenos, eso todo me acuerdo. Y había también laborar 3 horas al día,
porque esta escuela era escuela de agricultura. Yo laboré las 3 horas de mañana en el jardín con plantas y hasta ahora me gusta las plantas. Tenemos una huerta y me gusta siempre a sembrar y aguar, dar agua y todo. Continuaremos. Dice, el director de este lugar de las plantas era turcano. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? No sé, me olvidé. Entendió que yo hablo ladino, me llamó a mí que venga y él me va a dar laboro, me dio este laboro y habló conmigo en ladino, habló un poco en turco, bendición se llamaba, bendición. Ancina me alicodeó a su casa, un poco me ayudó. Yo vi de la foto de Esther Neeman, ahora la vi de. Si quieres, Esther, puedes hablar. ¿Quieres abrirle la voz que hable? Abre tú abre. Debes hacer unmute, Esther. Ella debe abrir, ¿no? Ine. Debes hacer ¿Tienes unmute. tienes de hacer הנה aquí? הצלחתי. yo no me aprendí de hablar, por eso no quiero hablar. ¿Qué queréis saber? Esther se empezó conmigo juntos en la Universidad Bar Ilan. Ella sabe mucho más mejor de mí meldar el soletreo, que lo sepas. Ella está meldando libros en soletreo. Así me hizo un poco de ayuda, me ayudó a meldar muchas cosas en soletreo. ¿Puedes meldar ahora? puedo לנסות, no sé. Aprobar. puedo aprobar un poco, pero me avergüenzo, Berta, הפתעה רצינית עשית לי. Melda lo que está escrito por detrás. ok, no lo sé. este que te la hice. רגע, ya lo tengo aquí. Puedo ayudarlos. Me parece que ya lo tengo aquí pronto. Mételo. Sí, ya lo este. metió. רגע, lo puedo hacerlo sin ver. Para, él, querido, hermano, Mois, Targano, los hijos de nuestros, De Maír. No, un puntico, los hijos de tu hermana, Meir y Susan Saragosi. Susan, Y Susan Saragosi, sí. ¿verdad? Yo me alegré mucho de ver y entender estas cosas. Y hay muchas cosas que escribieron en soletreo aquel tiempo. Vamos a, ¿verdad?, estudiar. En esta oposición, os quiero contar que cuando que se gané de mi madre, me demandó de mí si la puedo llevar al cementerio de su padre para ver la tumba de su padre en Estambul, en Haskell. Busquemos y busquemos día entero fina que topimos. Toda la tumba estaba escrito en soletreo. Yo no entendí nada. Tan pecado. Aquel tiempo hablaban ladino, escribían, como viste ya ahora, en letras de soletreo. Muchas tumbas encima, en Haskell y también en Cuscunjú.
Esto es ahora, cuando mosquero otra cosa que no vos conté. Esta última foto es el día de al cabo que escapimos de la escuela. Ya era de 18 años, todos eran 18 años. Se fueron a la armada. Yo no me fui tan pecado porque tenía un amigo que no me dejó, no me soltó, nos casimos y traje 4 criaturas. Las 4 se fueron a la tzavá, a la Skerlik, y mi marido dijo, si quieres ahora te puedes ir. Así no es mi vida, pero os quiero decir, ahora debemos de levantar la bandera de ladino. Esto es un verbo muy importante. Pensar sobre esto y hacer algo. Yo lo que pude hacer hasta ahora es que en intervalo de 10 años estuve yendo al Radio Col Israel y di las emisiones del día a las 8 de las 8:15 de la tarde hasta las 8. Y decía Ancina, Col Israel, la voz de Israel, emitiendo de Jerusalén en judeo español. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. La hora es 19:45. Oiréis ahora las informaciones del día. Al micrófono Berta Barguil Zaragoza. Empezamos con las principales de las informaciones. ¿Y cómo, Aquí está, cómo tú viste este laboro? yo estuve estudiante en la Universidad Hebrea cuando estudié allá educación especial. También estudié el máster. En el primer BA estudié educación especial. En el segundo de máster estudié educación de lenguas, de לשון, חינוך לשון, educación de lenguas. Y me fui también a estudiar con profesor Bunis. Profesor Bunis nos empezó a meldar Rashi y muchas cosas en ladino de la Biblia que no sabía de antes. Así me gustó, me trabó ese branch. Y un día me buscaron del radio si yo quería venir a conocerme. Y la directriza Alegra Amado también es de Turquía, no de Estambul, de Izmir. Hicimos un conocimiento y me hizo, miró si la voz mía vale para el radio, si pasa. Yo no me entiendo de esas cosas. Ella ha dicho, ya te recibí. Yo le dije, ¿cuál esto era un examen? Dijo, sí, esto era un examen ahora. Y me recibió porque no tenía mucho tiempo. Una vez en la semana, 2 veces en la semana venía. Yo quiero que vos conte algo muy interesante. Esta foto que viste al cabo del radio era un radio muy del tiempo, radio del tiempo. Teníamos en Estambul este modo de radio. En cada tarde a las 8:15, mi padre abría y decía, no hables, no hables, sentiremos las emisiones de Israel. Una vez sentimos que entró un ladrón a casa y se robó no sé cuál en Tel Aviv. Yo le dije, en Israel roban, en Israel ni hay ladrones. He dicho, ¿qué te pareció? Israel es santo lugar, y es santo, ahí hay ladrones. Sí.
Esto es. Y mis parientes en Estambul no creían que hay criminales judíos. Judíos no pueden ser criminales. Ancina pensábamos, ancina creíamos. Una cosa te puedo decir, que tu acento cuando hablas en judeo español, en nuestro español, es muy, muy hermoso. Es como el acento de la generación de nuestros parientes y no hay mucha gente como a ti, que nuestros acentos se bosdearon por las lenguas que hablamos mejor. Sí, Encajamos sí, aliento, viervos de sí. turco, de por aquí. No hablo por los verbos. Cada lengua tiene El verbos acento, sí, el de acento. otras lenguas. Lo que hablo es del acento. Sí, En tienes razón. Israel hablan con un acento totalmente israeliano. En Sí. Turquía ahora hablan con un acento totalmente turco. Y hay muy, muy poca gente que no es de los viejos hablantes de la edad Nuestra. de Sí. la edad de 80 y 90 años que no son de la edad, poca gente que no son muy edadados que hablan el judeo español hermoso como que tú lo hablas, ¿sí? Muy poca gente No en sabía nuestros tiempos. tanto, no sabía tanto. Lo que sabes, No hablo de la lengua, ya hablo entendí, el solo acento. del acento. Tu Mira, acento es como que el judeo español sonaba cuando nuestros parientes lo hablaban, yo me sí. olvidé, tienes razón. Mira, yo me olvidé de contar hasta que salí de casa cuando tenía 7 años, más de ese judío español, no sabía otra cosa de hablar, porque mi nona moraba con nosotros, porque tenía el único hijo, mi padre, ella moraba con nosotros, y era vieja y era de Chanaccale, y yo tengo el acento de ella, parece, porque de ella estuvo siempre cerca de mí. Mi madre en vez de salía de casa, estaba ocupada, a ella no me dejaba sola. Así ella me empecé a hablar, así quedó. ¿Qué hacer? Mira, cuando hablo el francés, también se siente el ladino, no se siente el francés. Sí. ¿Qué hacer? Nosotros, los, el francés que hablan, los que hablan latino, no es es un francés especial, sí. Como Sí, cantica. cuando hablaban el francés y el francés tenía Sí. su sabor, sí, su sabor. Ahora pasamos a lo que empeciste a decir, que es nuestro turno de levantar la bandera del latino y, em, y además de lo que elaboraste en Col Israel y de las traducciones que hiciste, ahora vas a enseñar la lengua, Sí, 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 vas a tener 2 cursos en la ciudad que moras, en Modín. ¿Puedes contarnos un poco sobre sí. Mira, cursos? sí. Eh, tras un año ya terminé mi laboro en el Ministerio de Educación. En un subito tengo mucho tiempo libre y siempre me gustó enseñar.
Ich no me cansé, pensé de abrir un curso en casa porque había casi 4 o 5 personas que me propusieron y me demandaron. Empecé, no quedaron todos, porque vinieron derecho, un poco del derredor, diremos, no de Modín. Y de ahí no me conocieron como habitante de aquí, de Modín, porque en mi oficio yo era mi fetiche, como se dice, de ir de una ciudad a otra, de ir a otras, a Los Cabos, Inspector, los inspectorista, 15, sí. los 15 últimos años, Ancena tenía de ir a Jerusalén, de ir por aquí, por allá, en cada día a otro lugar. Aquí, en mi ciudad, que estuve los 10 años, yo moro aquí, antes era de Jerusalén, ahora 10 años aquí en Modín, como nueva estoy aquí, no me conocen tanto, ¿cómo va a abrir un curso? ¿Qué hice? Ya enseñé en mi casa 3 personas, ama, me vino chico esto, no hay con qué conversar, hablar. Me fui a un, ¿cómo se dice? Matnás, que se llama Catedra. Un Aquí centro de cultura. sí, Centro de Cultura, ¿verdad? Sí. Centro de Cultura de todo modo de cosas. Y les propuse esta iniciativa de empezar a enseñar ladino. Se quedaron encantados. Emen dijo, Emen, mándame el sílabus, cuál puedes escribir, empezar. Y yo les hice aquel día, me sentí escribir sílabus para los iniciativos y sílabus para los adelantados. Y para 10 lesones. Cada lesón, 2 horas de educación. Y les demandé si tienen menester que les mande la diploma, no sé cuál. Dijo, no hay de menester nada. Ahora quitaron un libro sobre mi curso. Me dijeron, ¿qué nombre quieres dar a tu curso? Le diré en hebreo. Ladino Makom Balev. Quiso decir, ladino es el lugar en el corazón. Y ellos me dijeron, este nombre va a trabar mucha gente. Ahora tengo 2 cursos, día de jueves, viernes, miércoles, día de miércoles, 2 horas para los empezantes y después otras 2 horas para los adelantados y ya vamos a empezar en el mes septiembre, vamos a empezar. Ahora sintieron esto, Aldo, y hay una cosa que no sabes de ainda. Un lugar quieren ahora. No es el mismo lugar, en la misma ciudad, otro lugar. Los que son ¿cómo se retirados del hecho, alleados, Retirados, sí, retirados. retirados Pensionarios. de la Armada de Tzal. Sí, Ellos quedan aparte. sí. Veremos cuál va a salir. Modín será una imperia de ladino ahora, ¿sí? Están demandando muchas cosas, dice, a vagar. Porque ¿sabes? La gente que van a venir a empezarse en el ladino son gente que tienen orígenes de casas de ladino hablantes. sí, todos. Todos, ¿sí? Todos. Mi madre decía Ancina, mi nona rezaba Ancina. Hoy ahora me acordé este viejo, decía mi nona.
Ancina siempre, siempre. Ama los de Tzal, los de la retirados de la hermana, quieren ladino español, dice de qué, dijo de la telenovela, quieren entender. Telenovela, quieren entender. Mira, cuando escribí el sílabus, ¿cuál lo escribí allá? Un poco de cada cosa. Vamos a abrir conversación, como las sœurs de la escuela francesa, Ancina. Vamos a hablar de actualidad, qué te pasó a ti esta semana. Solo ladino, no hay hebreo. ¿Entendides? ¿Entendides? No entendides, escucha. Y después de hablar, comunicación, vamos a un poco a empezar, no solo comunicar, vamos a empezar a meditar y escribir un poco de letras que conocemos en aquí Jerusalén. Del empecillo, empezar lo derecho, no lo tuerto. Sí. Y después proverbios, va a decir, así me decía mi madre, boca cerrada no entra mosca. Este modo de proverbios vamos a estudiar y va a traer canticas, vamos a cantar en juntos. Así no vamos a pasar el tiempo. Y los elevos son de qué edad son los elevos? Ainda no se escapó de escribirse, no sé todos. Ama, la mujer que me recibió ahí me dijo que lo sepas, Berta, aquí en Modi hay muchas gentes que hablan el ladino y que quieren hablar, empezar el ladino. Ama, ainda yo no los vi, no sé. Si nos vamos a ver otra vez, os contaré. Esto te iba a decir justo, si nos vas a dar un reporte de cómo fue este curso maravilla que vas a dar. Es muy moviente ver cómo aedados y no ¿Te parece? aedados van A mí queriendo me parece, recuperar un mira, poco la cuando, lengua. cuando abrí este curso en mi casa, llegaron, la más manceba tenía 45 años, está bien, 45, avocata laboró y vino, aquí yo la tarde, empecemos a las 6 de la tarde. Ella era 45, puede ser 42 años ancina, y la otra ya tenía 60 años, y habían y más aedados, marido y Todos mujer, venidos en honor a ¿verdad? hablar, porque sabes de estos cursos con personas que tenían familias que ya hablaban, se puede recuperar algunas cosas que no conocíamos también, que ellos se acordan que hablaban con los padres, con los nonos, y esto está muy es moviente. A mí durante la pandemia me aconteció que se anotaron, registraron en cursos de ladino muchas personas y eran personas que querían recuperar la lengua. Se acordaron cuando no podían salir de la casa y muchas frases y palabras aparecieron que no eran todas tan conocidas. Y esto está muy hermoso también. Bueno, estamos un poco pasados, hablamos muy hermoso. Todos estamos embarcados de verte y sentirte, Berta. Muy hermoso que Aldo quiso convidarte porque estamos aquí muy salidos de sentirte hablar y el tiempo pasó de un punto al otro y ya estamos para escapar. Eh, tienes un carar de mensajes y de cosas en el chat, lo voy a pasar en privado porque ya pasamos bastante El de la tiempo. hora. Sí.
ama que sepas que todas son cosas hermosas que las gentes te dice a ti, Merci Aldo, mucho. y que contan cosas. Bueno, vamos a pasar a los dos porque es una cosa muy valuosa de Meldar. Y el cariño que uno recibe con estos saludos y con estos escritos de las personas. Vos quiero regraciar a los dos. Un encuentro maravilloso, recuerdos, muchos de algunos mensajes que decían, bueno, Rachel que decía mismo que ella no es de Estambul y también me parece de Daisy que son de Izmir, que les placía muy mucho estos recuerdos que mostruchites. Así que estamos muy Y yo quiero orgullosos. decir a los participantes, muchas gracias que estuviste fin al cabo y sentiste escucharte con mucha paciencia, puede ser interesante para vosotros o no, no sé. Muchas gracias que quedaste fin al cabo y escuchaste. Y yo también os digo mucho, merci muy mucho que me alicodeaste a mí. Alicodear. ¿Cómo se Muy, dice? muy bueno, muy bueno. Bueno, pues vamos a escapar, que ya algunos van a tener que comer, otros se van a tener que ir a dormir, ya pasa la hora, y un encuentro de maravilla. Merci mucho a los dos. Como decimos al empecillo, hay de encomendar los nuevos aquí a Jerusalén que están en papel. Ama, también se pueden meldar en la internet, ama mi llora la mano, seguro. Verdad. Bueno, nos vamos a espartir el día de hoy. Vos contaré que para la semana en viniendo vamos a tener nuestro encuentro en Jaquetía con Alicia Cisoraz y Esther Bendam, que va a ser su musafira. Y Esther nos va a contar sobre sus novelas, es una escritora muy, muy buena, y sobre su labor en el Centro Sefarad Israel en Madrid, en España. Como siempre, vos encorajamos a mirar los filmes de todos los programas de los encuentros y mucho más que hay en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Hay muchos filmicos sobre cultura sefaradí que no son los encuentros, así que mucho de mirar ahí. Hoy me contaba Marcelo, tenemos ya más de 6,000 personas que están enregistradas en el canal. Ama, vamos, hay que motivarse más de esto. Y si nos quieres dar un dono, una colaboración, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y vais a topar la manera de hacernos llegar vuestro ayudo. Y como cada semana, nos saludamos a todos. Semana buena, que estéis sanos y recios y que esta semana nos traiga la paz para nuestro querido Estado de Israel. Ya sabemos que las cosas no están muy buenas, ama, con el corazón debemos de hacer mucha fuerza para que esto se calme y que nuestros queridos ahí estén en seguridad y en paz sobre todo. Bueno, a todos vosotros, como dijo Berta, vos rengracio de estar aquí una semana más y nos vamos a ir con nuestra cante como cada semana por nuestra lengua para pushar más y más la querida lengua y las tradiciones y nuestro querido sefaradismo. Nos vemos. Gracias. Nada buena. Aldo, Semana buena. placer conocerte. Semana buena. Lo encuentro yo para Semanada buena y dulce. Saludos. Semana buena para todos. Alhad Shalom que tengáis. Amén, amén. Los malajines nos acompañen a todas y a todos. Un abrazo, Juli, que estés buena. Qué gracias. Estoy milloya. Me alegro de verte, Juli.
Un abrazo, Rachel. Un Salud y vidas abrazo, longas. Aldo.